Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. El día de hoy vamos a tener la presentación de la importancia de la emergencia de personas mayores, que es un tema que, como ustedes sabrán, las emergencias nunca paran, tampoco se pueden predecir, algunas sí, otras no. Y estamos en un contexto donde hay muchos incendios, pero también más adelante se van a venir otro tipo de emergencias, ¿cierto? No sabemos si este año va a ser lluvioso o no, o también puede que hayan inundaciones, eh, o algún tipo de enfermedades respiratorias que también puede ser una emergencia. Entonces, ¿de qué manera podemos tener unas consideraciones a nivel de la comunidad y qué acciones individuales podemos realizar para promocionar el bienestar? Entonces, ese sería el contexto de la presentación del día de hoy. No sé quién de ustedes va a comenzar, Marilú o María José. Yo voy a comenzar. Ya, Muchas gracias adelante. Alejandro por esta invitación. Tal como tú nos presentaste, nosotros tenemos distintos accionares, tanto desde la clínica y desde la extensión. María José también es miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y yo soy integrante del Consejo Asesor de Salud Mental. Pero en esta instancia estamos acá como una de nuestras actividades que es Opción Mayor, ¿ya? Y que les vamos a conversar un poquitito más adelante, pero así en breve, y si alguno de ustedes lo conocen, una iniciativa que se llama www.opcionmayor.com, y lo que nosotros buscamos es poder, por un lado, posicionar a las personas mayores como consumidores, en el sentido de que son personas que reciben productos y servicios y que requieren y tienen ciertas necesidades especiales. Y una de nuestras iniciativas es este portal, que lo que busca, por un lado, es dar información para que las personas y los equipos puedan tomar buenas decisiones y, por otro lado, disponer de una guía de datos. Ya, así que los invitamos ahí a visitarlo y ver, conocer nuestros recursos. Y lo que vamos a conversar ahora nace un poco de las recomendaciones que nosotros en nuestro portal hicimos en relación a las emergencias recientes. Pero como dices tú, no solo esto tiene que ver con los incendios, sino con cómo prepararnos como comunidad. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de las importancias de las emergencias en personas mayores, consideraciones a nivel de la comunidad y acciones individuales para la promoción del bienestar. Primero que nada, en el fondo, existe información que es contradictoria acerca si las personas mayores tienen mayor o menor riesgo de sufrir problemas de salud mental en contexto de emergencias. Sabemos, por ejemplo, que los mayores tienen mayor riesgo de estar expuestos a incendios y de fallecer en incendios, puntualmente. Aquí lo que estamos diciendo es en relación a lo que es la salud mental. Y esto porque en el fondo no solo es la edad la que nos va a decir si es que la persona está expuesta o no a mayor riesgo. Y por eso existen distintas teorías, y aquí yo le voy a pedir a María José ahí que nos explique un poquito a qué se refieren en relación a cómo este curso de vida pudiese influir en este riesgo que tienen las personas de presentar o no problemas de salud mental. Gracias, José. Marilu. Y un gusto saludarlos a todos. Primero, desde la inoculación, nosotros sabemos que las experiencias traumáticas previas, o sea, si es que nosotros vemos la estadística, el 40% de nosotros, de todas las personas de la población general, al menos en Chile, ha estado expuesta a situaciones de emergencias o desastres. Entonces, la teoría de la inoculación nos dice que se va generando como cierta inmunidad. Nosotros somos un país en el cual es bien recurrente que ocurra esto. Entonces, está, en el fondo, dependiendo del grado, de la severidad, de la emergencia o el desastre, va a ser mi reacción emocional. Luego viene la maduración, ya que desde la maduración sugiere que la edad confiere a las personas mayores un estilo de afrontamiento que es más adaptativo. O sea, yo voy a mis experiencias previas y digo cómo he salido adelante de eso y desde esta maduración enfrento la situación. Luego la carga, y acá es la generación sándwich, ¿ya? Porque la edad media, más que la edad mayor, es la que va a tener la mayor carga. ¿Por qué? Porque muchas veces le va a tocar enfrentar las situaciones de cuidado de los mayores y también de los menores. Y a la vez también esto, ¿qué es lo que pasa? Y es un consejo importante si es que a ustedes les toca enfrentar este tipo de circunstancias. Lo más fácil siempre va a ser quitar funcionalidad a la persona mayor, es decir, me la llevo a vivir conmigo en vez de ayudarlo a reconstruir, porque específicamente cuando se trata de bienes inmuebles, por ejemplo, una inundación o un incendio, las personas mayores tienen toda su historia de vida asociado a este bien inmueble. Entonces, el sacarlo de estos lugares
es que hacer que ellos vayan perdiendo su independencia. Y luego la teoría de la exposición, en que hay una mayor disrupción vital y también que la posibilidad de reconstruirse va a ser un poquitito más baja. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos, y que ahí Marilu les va a ir contando por qué es tan importante tener claridad de las patologías que tienen las personas. Porque van a haber patologías de base, porque hay veces que no se va a poder acceder a tiempo a alguna atención en salud. Dale con la siguiente, Marilu. Gracias, José. Entonces, bueno, si no es la edad la que nos dice cuál es el riesgo que ellos van a tener de verse expuestos a estas problemáticas de salud mental, vamos a ver que hay otros factores. ¿Y cuáles son estos? Como recién estaba diciendo María José, el estado de salud previo al individuo. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que tiene? ¿Qué implicancias tienen esto desde el punto de vista de la funcionalidad? Si es que hay déficits sensoriales, si es que hay una carga, una alta carga, por ejemplo, de uso de distintos servicios sociales o de salud. ¿Cuáles son las redes sociales o comunitarias o familiares con las que cuenta? ¿Cuáles son la disponibilidad de recursos para mantener su salud, de recursos propios, de recursos en la red, el nivel de ingresos y los recursos sociales, si tiene o no tiene deterioro cognitivo, si vive en una residencia para mayores o si vive en la comunidad? Y es importante ir teniendo estas características presentes porque van a ser aquellas que nos van a permitir decir, mira, de todo este grupo de las personas mayores, en quienes vamos a tener que poner más atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las reacciones inmediatas que todos, a cualquier edad, frente a una emergencia vamos a tener, va a tener que ver, tiene que ver con esta como intersección entre lo que es la amenaza, el evento, la inundación, el terremoto, el aluvión, ¿cierto? Las capacidades que existen en los sistemas de ayuda, las estrategias de afrontamiento, estos recursos personales y comunitarios que mencionaba María José, y las vulnerabilidades de las personas, que puede ser persona, contextual o comunidad. Por lo tanto, en el fondo, esto es lo que nos va a dar esta diversidad. Y estas reacciones, en general, se dice que pueden tener distintas categorías o de distintos tipos. No sé, José, si nos puedes explicar un poquito Sí, de esas desde el cuatro de punto qué de se tratan. desde el punto de vista físico y que no es solo en las personas mayores, en cualquiera de nosotros, desde el punto de vista físico va a haber cansancio, es probabilidad que tengamos insomnio de conciliación, taquicardia, palpitaciones, o sea, piensen que el nivel de cortisol que tenemos dando vueltas en el cuerpo frente a una amenaza real contra la vida hace que tengamos una sobrereacción, pero esta reacción luego va disminuyendo en el tiempo. Y luego, desde el punto de vista de lo cognitivo, va a haber dificultad para concentrarse, dificultad para la toma de decisiones. Por eso son tan importantes bueno, Alejandro también sabe todo ese tema, de los primeros auxilios psicológicos, porque los primeros auxilios psicológicos me vuelven, a través de la respiración, de la ventilación, me vuelven a lo que se llaman las funciones ejecutivas, o sea, la capacidad de organizar, planificar y organizar la conducta. Cuando estamos frente a la situación de amenaza, todos los estímulos se vuelven parecidos. Entonces yo no sé si priorizar que tengo que ir a buscar al nieto al colegio, que tengo que ponerle la vacuna al perro o que tengo que ver dónde dormir en la noche. Desde el punto de vista interpersonal, como sabemos que las personas están con más irritable, muchas veces con situaciones estomacales, desde haber dormido poco, hay mayor posibilidad de conflictos interpersonales o de que muchas personas se retraigan socialmente. Y desde el punto de vista emocional, sabemos que tenemos un estado de varias veces sentimientos de culpa, rabia, de no poder tener una explicación. Por eso también cuando nosotros trabajamos desde la psicología, las personas dicen, pero ¿por qué me pasó a mí? Sí, ¿por qué Dios me castiga si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué ocurrió esto? Y varias veces también, sobre todo cuando son estas situaciones de emergencia más bien intencionales, aparecen muchos conflictos entre vecinos y hay toda una corriente de la psicología que habla como de estas acciones de odio hacia otros, que qué es lo que van generando, y hostilidad, van generando una mayor cantidad de conflictos y una sensación de vulnerabilidad, como de la esperanza que yo tenía en el mundo, en los otros, va desapareciendo. Y ahí también las fundaciones de ayuda humanitaria se vuelven fundamentales. Cuando alguien te da la ayuda, alguien te da la mano, o los organismos, en el fondo tal como es el Ministerio de Salud, la CEREM y los servicios, cuando alguien te da como esta mano amable y te vuelve la confianza en las instituciones. Muchas gracias, María José. Entonces, en el fondo, bueno, esto es un poco lo que estaba diciendo María José, todo lo que puede implicar estas situaciones de emergencia o desastres, porque tiene que ver con pérdida de posesiones, el afecto de la historia personal, cambios de rutina, de movilidad, de independencia, a veces de personas que eran súper independientes
y entendían todas sus gestiones y tenían su vida cotidiana, ven eso interrumpido y muchas veces se sienten mucho más vulnerables porque no saben cómo organizarse en estas nuevas situaciones. Además, tener muy presente, y esto es válido para nosotros y para que también lo podamos trabajar con las comunidades, es que es normal que sintamos miedo, impotencia, tristeza, ansiedad, y eso tenemos que validarlo. El tema es cómo, qué consideraciones podemos tener para, sabiendo que van a existir estas reacciones, cómo podemos ayudar quizás a prevenir, a modular o a enfrentar de mejor forma para poder quizás como atenuar o contener las consecuencias que pueden tener. Y por otro lado, también tenemos que pensar que hay ciertas características que son de las personas mayores. Bueno, en general tenemos un alto nivel de estigma hacia lo que son los problemas de salud mental, ¿ya? Y dentro de eso, a reconocer estas situaciones emocionales que podemos estar viviendo. Por lo tanto, esas dificultades para reconocer que esto que me está pasando es válido, es normal, eh, y es justificado en el fondo en esta situación, pueden significar una limitación tanto para la detección, para la solicitud de ayuda, como para la intervención. También tenemos que saber que en algunos casos, como respuesta a estos eventos traumáticos, se pueden producir alteraciones del comportamiento, como puede ser, por ejemplo, un aumento del consumo de alcohol, aparición de violencia, empeorar alguna enfermedad mental previa. Por lo tanto, ahí nuevamente tenemos un grupo de personas en las que tenemos que estar más atentos de que pueden aparecer estas respuestas. Por otro lado, también tenemos que entender que en esta situación que decía María José, es cierto que a cualquier edad podemos tener estas distintas reacciones, el tipo de respuesta o cómo se van a manifestar estas situaciones de salud mental van a ser distintas. Ya vamos a tener personas que son resilientes, que continúan con sus rutinas familiares, laborales y sociales, con mínima perturbación y que incluso pueden retomar las cosas como antes del evento. Y ahí pasa que dentro de nuestras personas mayores también tenemos personas que van a tener esta capacidad mayor de resiliencia y que pueden ser ejemplos para sus comunidades. Y esto en distintas etapas de la vida, pero eso no va a ser tampoco toda la gente. Vamos a tener estas otras situaciones. Podemos tener personas, por ejemplo, que tienen un impacto inicial, pero que a medida que pasa el tiempo logran restablecer su nivel de funcionamiento similar al que tenían antes del evento. Pero hay que tener presente dos otras situaciones. Una, por ejemplo, que puede ser más retardada la respuesta, que la persona quizás en un principio no tuvo mayor alteración, mantuvo su funcionamiento, pero luego aparece una sintomatología intensa y puede desarrollar algún trastorno postraumático. Y crónicas son personas que tienen esta rápida aparición de un malestar intenso y que esto no remite y se empieza a cronificar. Y ahí está la importancia de esto que decía María José, de cómo nosotros podemos dar estos primeros auxilios psicológicos o este bálsamo para poder dar un poquito como de pañitos fríos a estas situaciones tan, digamos, como comprensibles que están pasando, pero para evitar a esa cronificación posterior. Desde el punto de vista de la patología, y que no es lo que vamos a hablar ahora, solo lo vamos a anunciar, saber que pueden existir trastornos adaptativos, trastornos de estrés postraumático, depresivos, ansiosos, somatización y también problemas en relación a lo que decíamos de nuevos abusos o de reagudizaciones en relación al abuso de sustancias. ¿Quiénes son las personas que se pueden ver afectados en el contexto de una emergencia? Muchos. Los involucrados directamente, que son aquellos que muchas veces tenemos presentes en ese territorio, pero también pueden ser los familiares de estos involucrados directos que pueden estar en ese lugar, como puede que no, quienes prestan ayuda en el evento, como muchos quizás de los que estamos conectados acá, o de las personas que trabajan con ustedes, la comunidad afectada, quienes conocen del evento a través de los medios de comunicación. Entonces, como vemos, cuando pasa un desastre, es muy amplia la repercusión y tenemos lamentablemente muy reciente lo que pasó ahora aquí en la quinta región y cómo esto efectivamente tiene repercusiones en en estos distintos ámbitos. Entonces, tomando esto como contexto general, ¿por qué abogar por ciudadanos y comunidades informadas, empoderadas y organizadas? Que es lo que queremos conversar hoy día y que es como un punto de partida para este tema de la preparación para las emergencias. Porque en el fondo se ha visto que el apoyo de familiares, amigos y vecinos es importante independiente de las ayudas oficiales o no gubernamentales. Ojo, que no significa que como Estado no tengamos que apoyar, sino que cuando se ha visto en la literatura, aquellas personas que reciben apoyo estatal versus aquellos que reciben apoyo estatal y de su comunidad, las personas, en el fondo, el recibir apoyo de la comunidad es un favorecedor de la resiliencia, ¿ya? Por lo tanto, es importante cómo nosotros podemos trabajar con ese tejido social. Por otro lado, que la disfunción, también en el fondo se ha visto a través de la literatura, que la disfunción de los sistemas de salud, transporte y seguridad social también
interrumpen, por otro lado, esta respuesta resiliente. Y esto nos permite identificar, entonces, necesitamos este tejido social, necesitamos fortalecer esas redes, y por otro lado también fortalecer que los sistemas de salud, transporte y seguridad social estén funcionando o se puedan restablecer lo más rápido posible para poder favorecer una respuesta mejor o más resiliente por parte de las personas. Luego, también tenemos que tener presente en relación a ciertas características culturales de las personas mayores, que se ha visto que medidas clásicas como comités, reuniones, patrullaje y ese tipo de cosas son percibidas con un mayor sentido de comunidad y dan más confianza en el grupo de personas mayores que las más modernas, que las redes sociales o que los medios de comunicación. Por lo tanto, no significa que nosotros no tengamos que usar unos u otros, sino que lo que tenemos que considerar es que son múltiples líneas de comunicación las que vamos a tener que trabajar. Comentarles que esta primera parte ustedes pueden encontrarla en la guía de salud mental para personas mayores y envejecimiento, también del Ministerio de Salud, donde hay un capítulo excelente que había puesto el pantallazo acá, pero creo que no me quedó guardado, para que lo revisen, donde se hace una muy buena revisión de esta temática. Entonces, bueno, si vamos a lo más del territorio, bueno, ¿cómo nos acercamos a esta comunidad más organizada? ¿Qué podemos hacer nosotros, desde los que estamos aquí conectados, que son autoridad, y los que trabajan con personas propiamente tal? Primero, involucrar a las personas mayores como agentes activos en la preparación de la comunidad ante desastres. Y ahí esto es súper relevante para que nosotros lo tengamos presente en nuestros programas comunitarios, en el trabajo con las agrupaciones comunales, programa Más Adulto Mayor Autovalente, 2 programas, por ejemplo, vinculados de centros de unos de Senama, programa vínculos, etcétera, distintas instancias de trabajo con los mayores. Fomentar los vínculos organizacionales entre los individuos, familias y comunidades siempre. No solo antes, durante y después de la emergencia, sino que en el fondo tenemos que trabajar con nuestra comunidad. Analizar y compartir lecciones de experiencias previas. Eso, desde la comunidad, desde los distintos actores, ahí considerando con las personas mayores y también con las personas que trabajamos en estas áreas. Realizar un mapeo y catastro de las zonas con personas mayores vulnerables y dentro de eso pensar también en los subtipos de personas mayores. ¿Dónde tengo personas mayores, por ejemplo, que están confinadas a su casa, como aquellas que se atienden en el programa de dependencia severa? ¿Quiénes en caso de una evacuación no podrían salir sin ayuda o no tienen posibilidades de traslado? ¿Dónde tengo personas con deterioro cognitivo? ¿Dónde están las residencias para personas mayores? Entonces, tengo que hacer ese catastro, pero además tener claro, porque yo no sé cuál es la emergencia que va a venir más adelante, ¿qué voy a hacer con ese catastro? ¿Cómo vamos a trabajarlo el día que pase la emergencia? ¿Cómo nos vamos a organizar para hacer evacuaciones preventivas y aquellas que sean reactivas? Y para ello, en el fondo, esto que decimos aquí, tener claro cuál es la forma de acceder a la información y cómo se utilizará. Porque si hicimos ese catastro y yo lo dejo en un papel, no sé, en el cajón de determinado box, quizás no voy a tener la opción de poder acceder a esa información. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Informar y sensibilizar a los profesionales que trabajan con comunidades y personas mayores, y ahí es la importancia de que estemos conversando hoy en febrero de esta temática, de la importancia de estar organizados y de anticiparnos a las emergencias. También tener presente a nivel comunitario, por ejemplo, cuando consideremos el diseño de los refugios y de los planes de evacuación, aquí puse evaluación, aspectos de accesibilidad física y cognitiva, ¿ya? Porque en el fondo, y claro, nos vamos dando cuenta que esto tiene un montón de pasos en los cuales tenemos que ir trabajando, que por algo tenemos que partir, ¿ya? Tampoco tenemos que desesperarnos y decir, sabes que la tarea es titánica, es gigante, quizás van a haber comunidades que tienen estos aspectos cubiertos, quizás hay otros que no, algunos que tienen más experiencias previas, etcétera, pero el tema es cómo vamos visualizando estas cosas. Y también pensar, por ejemplo, cuando nos toca hacer o vamos a tener que hacer o hicimos reubicación de personas temporales o de forma más larga, cómo es la iluminación, cómo es la señalética, si hay rampas, cómo son los baños, si entro a este lugar, por ejemplo, si estamos hablando de un refugio, si hay lugares más tranquilos, cómo hacemos los anuncios, si usamos altavoces, si usamos pantallas, si estamos voceando, cuál es la altura de las sillas, de las camas, porque efectivamente hay un porcentaje importante de población que no va a requerir adaptación, pero aquellos que son más vulnerables sí van a ser sensibles a este tipo de factores. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, esto ya lo dijimos, educar sobre las situaciones de salud mental, tanto a los profesionales como a la población general. Ir trabajando estas cosas, tenemos una gran labor como país y como Estado y como equipo en relación a la reducción del estigma en
en salud mental y entender que es algo que está cercano y que necesitamos visibilizarlo para poder trabajar. Minimizar la interrupción de los servicios de salud donde se atiende o se presta servicios a personas mayores, y eso también tenemos que pensar, bueno, si hay personas, por ejemplo, que utilizan ciertos servicios, no sé, estoy pensando que tienen diálisis, que están en una quimioterapia, que tienen oxigenoterapia, que son más complejos. ¿Qué pasa cuando se eh, suspenden las actividades? ¿Qué pasa con la entrega de medicamentos? ¿Con cuántos medicamentos tienen las personas, en el fondo, antes de retirar la siguiente partida en caso de que tengamos una emergencia? Crear sistemas de contacto y seguimiento crear y en el fondo idearlos que permitan controlar el bienestar de los adultos mayores. Por ejemplo, si tengo un sistema de seguimiento telefónico, visitas abreviadas, ¿cómo vamos a ir a ver al territorio a ver a estas personas que pueden estar más vulnerables o con dificultades? Y ahí hay muchas lecciones que se aprendieron desde los territorios, desde lo que pasó con la pandemia, de cómo los distintos centros y los equipos fueron contando, mira, sabes que nosotros nos acercamos de esta forma, a veces una pequeña conversación en la puerta de la casa nos permitía detectar que había un problema o hacernos presente o ir haciendo una red, y otras personas les mandábamos mensajería WhatsApp y otras les mandábamos mensajería telefónica, ¿ya? Pero tenemos que estar atentos a estas situaciones y pensarlas antes y con qué recursos podemos contar. ¿Qué otras cosas van a ser relevantes? Desarrollar sistemas de priorización que consideren los ámbitos sociales, ¿ya? Porque a veces nosotros seguimos desde el punto de vista de salud, patologías, qué sé yo, que estén descompensadas, a alguien que esté con determinado problema agudo, pero ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, que quedaron aislados y que no tienen contacto con su familia? Porque ya vimos que era muy importante una reconexión pronta con la familia, así como también lo es la satisfacción de las necesidades básicas, ¿ya? Estar más atentos, ¿cierto?, a estas personas que dijimos que eran más vulnerables, estar atentos a los recursos financieros y también saber que a veces en relación a las emergencias o desastres aparecen distintos tipos de ayuda, pero hay personas que van a necesitar que las apoyemos en la gestión de ese tipo de ayuda, un poco por lo que decía María José, por una afectación de este momento, por mi estrés, por mi angustia, no tengo la capacidad de concentrarme bien en lo que está pasando, o simplemente nunca antes yo hice estos trámites, o nunca antes recibí apoyo directo de ciertas instancias. Por lo tanto, me considero como analfabeto en eso. Y eso me hace sentir más inseguro y ahí nosotros tenemos que apoyar. También tener presente cuando estamos haciendo nuestro mapeo, viendo qué alternativas tenemos, viendo cuáles son las lecciones de las instancias previas que hemos tenido, pensar en aquellas situaciones específicas. ¿Cómo vamos a abordar a las personas con dificultades de traslado, los que tienen problemas de movilidad, como decíamos? Y también un tema más importante que probablemente ya al final también María José nos puede hablar un poquito, que son estas personas o estos casos de resistencia, donde hay resistencia al apoyo, resistencia a dejar la casa, resistencia a decir que tengo ayuda. ¿Qué otras cosas son importantes entonces? Favorecer que las personas mayores estén con un familiar acompañante o cuidador, restablecer los contactos sociales, como dijimos, promover la sensación de seguridad, calma y esperanza. Y para eso, en el fondo, también tenemos que ver que esto es una cadena. Para poder darle calma a otro, también yo tengo que preocuparme de mí mismo para poder transmitir esa calma, ¿ya? Recopilar la información sobre los recursos disponibles y dar espacio para hablar abiertamente sobre los sentimientos de miedo, sin juzgar, y en eso también podemos hablarlo un poquitito más adelante, ¿ya? Entonces, con ese contexto y lo que estamos hablando es como de este marco general, en las notas que nosotros tenemos en el portal y en otros recursos que dejamos ahí en las referencias, uno puede encontrar un montón de tips, cómo hacemos un kit de emergencia, cómo organizamos tal o cual cosa, pero tenemos que entender que para llegar a eso tenemos que nosotros, como, como equipos de salud, equipos sociales, tenemos que tener un mapa más amplio de organización para poder implementar esos aspectos y trabajarlos con la comunidad. ¿A qué le vamos a poner más atención entonces, tanto en la preparación como en la evacuación y la reubicación? A un montón de personas aquí en este listado largo que aparece, pero que tiene que ver aquellos que se ven más frágiles, que tienen o que tienen a mayor edad, pero mayor edad no solo por la edad, sino por estos otros factores que dijimos al principio, problemas de memoria, aquellos que tienen problemas de salud mental complejo o que tienen discapacidad asociada a un problema de salud mental, personas que pueden tener condiciones como esquizofrenia, ansiedad, depresión, demencia, trastorno afectivo bipolar, pero que repercuten además en su funcionalidad o que no estaban adecuadamente tratados o compensados o que se han descompensado en situaciones similares, las personas con problemas de movilidad, la mala autopercepción de salud, que sabemos que es indicador en general de distintos temas asociados a una peor calidad de vida,
las personas con problemas visuales y auditivos, aquellos que requieren apoyo de electricidad para sus cuidados de salud. A veces ahí pensamos en personas, por ejemplo, eh, que no sé, alguien piensa, no sé, en un ventilador mecánico, pero resulta que esto del tema de la electricidad también está asociado a bombas de alimentación, nebulizadores, personas que usan papilla y que necesitan molerla, oxigenoterapia, la calefacción, etcétera. Personas con tratamientos médicos específicos, como mencionamos hace un ratito, pobre red social, aquellos que tienen algún grado de dependencia en las actividades de la vida diaria, y las personas que también tienen restricciones dietarias o que usan ciertos medicamentos específicos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Y esto tiene que ver con la preparación o la educación que podemos hacer estos grupos. Quizás hay alguien que, no sé, por su determinada patología renal, por ejemplo, en caso de requerir alimentos que sean cubiertos en una situación de emergencia, quizás lo que tenemos para todos, para esa persona, no va a ser de utilidad. O hay alguien, por ejemplo, que necesita textura molido o compota, entonces de nuestro kit como emergencia tenemos que tener ese tema solucionado y visualizado de antes. Sé que suena súper cotidiano este tema, pero finalmente a lo que apunta es que en la medida que yo visualizo y me preparo, voy a poder enfrentar de mejor forma esta situación. Saber que nosotros tenemos necesidades tangibles, como decía María José, ¿dónde voy a dormir hoy día? ¿Cómo me voy a calefaccionar? ¿Cómo me lavo los dientes? ¿O dónde consigo un apósito, un pañal, una toallita húmeda? Y también temas que son de salud mental, y uno de los temas muy importantes es este aspecto de la pérdida de control y de cómo podemos, en el fondo, también ir priorizando y viendo pequeñas cositas en las cuales sí sentamos que nos podemos hacer cargo. Saber que nos vamos a encontrar con obstáculos y probablemente ustedes los conocen y los pueden expresar mejor que nosotros, y ahí solo señalar algunos, como puede ser el desconocimiento de las ayudas, y también otra cosa que pasa a veces, y sobre todo en las personas mayores, que es como, uno, no reconozco que yo necesito ayuda, porque esto que me pasa, bueno, es menor, hay otro que lo pasa peor, no sé. Y por otro lado, este tema de que si yo apoyo, mejor déselo a otro. Dele a otro esta cosa, quizás hay alguien que lo necesita más que yo, ¿ya? Y ahí cómo nosotros manejamos ese tema de que usted también lo necesita y que lo que usted acepte no le va a quitar ayuda a esa persona. El estigma y los prejuicios en relación a reconocer mis problemas y mis vulnerabilidades y aceptar las ayudas, y también que muchas veces existe desconfianza y desesperanza, que es como, no sé, quizás estoy en una comunidad muy vulnerable donde yo estaba deprivado de distintas situaciones, ¿cómo ahora me van a ayudar? O sea, si ya me han pasado tantas tragedias en la vida, de verdad que no creo que esto me vaya a dar una solución. Y con eso nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué cosas nos pueden ayudar en estos casos? Ser claros en los programas, las ayudas, qué cosas, para quién, cómo se accede, escribirlo, ojalá usar lenguaje claro, simple y preciso. Considerar distintos formatos para difundir información, como decíamos, temas escritos, audio, flyers, etc. Reconectar prontamente a los familiares, poner especial atención a las personas que viven solas, motivar e invitar a la gente para que tengan planes factibles de ser ejecutados, hacer inventario de las potenciales necesidades y cómo se resolverán a nivel macro, desde la red, comunitario, y también para que eso lo hagan las personas en su casa, de más a menos en el fondo. Y también algo que nos puede ayudar en el fondo es como reconocer que son los impuestos de todos los que pagan los servicios, que esa persona que está recibiendo en este momento esta ayuda estatal, ella pagó por eso, cuando compró su pan, cuando hizo cualquier cosa que asociaba a impuestos, eso está pagado por los impuestos de todos, y por lo tanto todos tenemos derecho a usar eso, ¿ya? Y que estas personas mayores han contribuido toda su vida mediante el pago de impuestos para poder recibir estos beneficios. Palabras que nos pueden ayudar para acercarnos en estos contextos, el ofrecer ayuda, soporte, apoyo, asistencia, ayuda humanitaria, como decía María José, servicios sociales, son mucho mejor recibidos, por ejemplo, que decir que vamos a dar apoyo de salud mental, ¿ya? Eso por un tema finalmente que es cultural y que tiene que ver con el estigma. Ahora, una última patita para ir cerrando, algunos tips concretos para las personas, eh, así como a modo general, como ya les dijimos, en las notas del portal pueden encontrar más detalles, pero en el fondo, ¿cómo acabamos nuevamente que el mantenerse firmes y en buen estado de salud, el prevenir las caídas, el estar articulados con la red y la comunidad y el conocer las propias habilidades y necesidades, van a ser importantes? Son importantes para prevenir comorbilidad, para mejorar nuestra calidad de vida y para ver cómo también enfrentamos estas situaciones que son más complejas. Por lo tanto, tenemos que trabajar en estos factores, y es un argumento más. Así como algunos tips que les podemos dar a las personas en relación a los múltiples ejemplos que se pueden trabajar con las comunidades, por ejemplo, esto de generar una red de al menos 3
familiares, amigos, vecinos, conocidos que se asistirán en caso de emergencia. Pensando si estamos hablando, por ejemplo, comunidades de mayores. Intercambiar llaves y mostrar dónde están los suministros de emergencia. Compartir copias de los documentos, información de salud relevante, los diagnósticos, los medicamentos, las alergias. No, o sea, primero, tener yo esa información, pero encargarme que hayan otras personas que tengan esa información. Y que el que yo no tenga un familiar, un hijo, un sobrino, no significa que no pueda haber otra persona en esa comunidad que pueda beneficiarse, en el fondo, con este traspaso de información que tengamos, que pueda beneficiarme y yo apoyarlo también a ellos. Notificarse entre sí cuando salgan o regresen de la ciudad, mantener una lista con la información de quiénes son mis contactos, no sé, en mi casa, en mi refrigerador, quiénes son las personas que manejan información sobre mí, guardar documentación importante, ojalá en algunos envases que sean resistentes al agua, podemos entregar copias o tener copias en papel o en registro digital a distintas personas de esta red, y también educar a las personas y difundir que si tienen alguna dificultad de la comunicación, no sé, que no escuchan bien, por ejemplo, que tengan algún papelito o algo que diga de qué forma hay que comunicarse con ellos, ¿ya? ¿A quiénes tenemos que estar atentos desde el punto de vista de la salud mental en estas situaciones que, como dijimos, van a haber reacciones que son normales y otras que nos tienen que, vamos a tener que gatillar quizás una respuesta, ¿cierto?, desde el punto de vista profesional, cuando tenemos aislamiento, cuando las personas empiezan a evitar el contacto con otros, apatía, indiferencia, falta de emoción, agitación, irritabilidad, desconfianza, confusión, afectación de memoria, rápido deterioro físico, aumento de síntomas físicos sin una explicación muy clara, y deterioro también en el desempeño físico de la funcionalidad, nos tienen que poner en una señal de alerta porque algo puede estar pasando. Recordar que existen todos estos teléfonos de apoyo y que es importante que los conozcamos y que los difundamos con nuestra población. Y comentarles que en nuestro portal www.opcionmayor.com, si dan a la sección notas, pueden encontrar más detalles sobre específicos de cómo trabajar acerca de la prevención de incendios, preparación de las evacuaciones, kit de emergencias, precauciones con el humo y también consideraciones en personas con demencia en casos de emergencia, ¿ya? Y si les interesan estas temáticas, pueden verlas en la web, también nos pueden seguir ahí en el Instagram de Opción Mayor, donde vamos contando qué notas son las que vamos subiendo. Y si a alguien le interesa también recibir información, pueden escribir a ese WhatsApp que aparece acá abajo y poner, basta con que pongan lista de difusión o envíame información, y cuando nosotros tengamos información se les va a ir enviando, ¿ya? Les dejamos aquí una listita de referencias con distintos recursos y quedamos atentas a sus comentarios, preguntas, y agradecemos nuevamente la invitación. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Marilú, María José, por esta presentación. Justamente esa era la idea de esto, que fuese más práctico, dar tips no tan académicos, sino que fuese algo más de dar estrategia y ciertos datos, como lo que uno siempre anda buscando cuando tiene a la persona mayor al frente. Entonces ahora estaba viendo el chat y hay unas consultas de la audiencia. Hay una que hace Fernanda Catalán. Dice, desde muchas instituciones y servicios se realizan atenciones y seguimientos por vía telefónica, lo cual agradecen enormemente a las personas mayores. Frente a este tipo de intervención, ¿qué sugerencias u orientaciones consideran relevantes para realizar a una persona mayor de manera telemática? Mira, ahí no sé, María José, pero mira, en relación al tema telefónico, ¿qué cosas son de repente importantes? Bueno, la claridad del lenguaje, el poder identificarse y también ir pidiéndole ojalá a la persona que pueda recapitular, ¿ya? Porque en el fondo si no pasa un poco lo que estábamos haciendo ahora, que es como hablo, 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 pero no me queda claro cuánto es lo que la persona comprendió. Y además, como no tengo la posibilidad de ver el lenguaje no verbal, ese es uno de los puntos como claves. Ir haciendo pausas, ir haciendo como ciertos cierres, y si la persona notamos que está ansiosa o que está preocupada, darle, digamos, como darle de ese espacio de que se tranquilice, y también estar atentos en algunos casos si los podemos llamar en otro momento. Va a depender de la prioridad y de la complejidad de la situación con la que estamos hablando, porque hay personas en las que no vamos a querer que no vamos a perder ese contacto telefónico. Va a depender si estamos como en respuesta a una situación aguda
o si estamos haciendo pesquisa de otras situaciones. Y María ahí José. también agregar, sí, bueno, obvio, el identificarse, porque ¿qué es lo que queremos generar? Queremos generar una confianza, pero de esta confianza es fácil caer en esto de querer solucionarle la vida al otro. Y lo que nosotros queremos hacer es reconectarlo con las instituciones, nosotros tener mucha claridad de cuál es la oferta programática o qué es lo que podemos entregar. Entonces tenemos que tener un trabajo previo de entender, por ejemplo, cuáles son las fichas que se están llenando a nivel de la ayuda social, si es que esta persona tiene alguna necesidad específica, no prometer cosas que no puedo cumplir, ¿ya? Porque varias veces uno dice, sí, y yo lo voy a volver a llamar, por ejemplo, y no estoy segura si es que realmente lo puedo hacer. Entonces, estar seguro, con las personas mayores en especial, de lo que se ofrece, que sea realmente lo que puedas cumplir. En segundo lugar, también ayudarlos a ir categorizando, o sea, decir, de todas estas necesidades que usted tiene ahora, ¿qué es lo que más lo está angustiando? ¿Qué es lo que más lo tiene complicado? Pensemos que cuando de repente emerge una emergencia, nosotros estamos en una situación psicosocial que puede ser muy diversa. Puede ser una persona que está viviendo un duelo de esta semana, puede ser una persona que recién le hicieron un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, y que está muy desorientado respecto a cómo la va a manejar, y justo aparece esto. Entonces también entender cuál era la situación previa para ayudarle a retomar el control de su vida. Eso, ahí es súper importante lo que están diciendo. Como no dar, esto de no dar falsas expectativas. O sea, lo que yo te puedo ayudar específicamente, te voy a ayudar, porque también eso genera confianza en las personas. Es decir, yo no soy Dios que te va a cambiar tu existencia, sino que voy a hacer algo bien acotado y nuestra intervención va a ser X. Y que esa intervención también sea co-construida. De lo que más te complica en este momento, ¿cómo te puedo ayudar? Súper. Muchas gracias por esa respuesta. Eh, Otra consulta también de Fernanda dice que a veces se generan entregas de kits de emergencia que son genéricos, o sea, como para todas las edades, pero las vejeces son diversas. Entonces, ¿qué recomiendan en este sentido como kits? O sea, yo creo que ahí en relación a los kits uno puede tener como este listado de cosas que uno dice, no sé, que tenga la linterna, la comida, los medicamentos, la muda, artículos de aseo, qué sé yo, y así vamos avanzando. Pero creo que efectivamente uno puede dar una, como esta lista general de cierta, porque hay cosas que uno puede entregar y hay otras que tenemos que pedirle a las personas que las tengan o que estén preparados. Entonces, para eso también es importante reconocer cuáles son las necesidades de las personas. Claramente no voy a poder trabajar así como en que cada persona es distinta, pero sí como grandes grupos. Si yo sé que hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de conducta, problemas de comprensión, problemas cognitivos, quizás voy a necesitar algunas actividades para poder distraer a esas personas, ¿ya? En el caso de personas que tienen problemas de movilidad o que están como confinadas a su cama, voy a requerir quizás algunos artículos de aseo que no las voy a requerir con otras personas. Entonces yo creo que lo que uno puede hacer es como por decirlo, este como listado base y generar como algunos suplementos ya sea para recomendar, por ejemplo, es como ya, su kit de emergencia es esto, si usted cuida a una persona con problemas de memoria o con trastornos de conducta, preocupémonos además de algo que los distraiga. Quizás voy a necesitar, y si tiene, porque además los escenarios pueden ser muy distintos, mira, sabes que voy a necesitar una música que sea relajante. Si tengo una persona que tiene, que efectivamente, por ejemplo, está súper acostumbrada a estar con su mascota, tenemos que también tratarnos de ocupar de qué va a pasar con esa mascota. Entonces yo creo que la sugerencia es como usar el listado y les podemos mandar el link ahí de un listado como básico, pero que son básicos y al final son hartas cosas, y luego de ciertos subítems para determinadas situaciones. Y además que no es lo mismo, por ejemplo, una emergencia en verano que una emergencia en invierno, una emergencia por agua que una emergencia por incendio. Oye, ahí acotar algo que en relación a lo que dijo la Marilú, me acordé de un par de pacientes que son situaciones muy extremas, críticas y no tan frecuentes de ver, pero por si les tocara. Aparecen personas que reviven trastorno por estrés postraumático frente a emergencia. Ejemplo, empiezan a pensar que va a haber desabastecimiento porque han vivido épocas de desabastecimiento. Empiezan ciertos delirios, ¿ya?
¿Cómo se van a poder dar cuenta ustedes? Esto es una conducta que no disminuye, que las ideas aparecen como persecutorias, como que fueran intensas constantemente, del tipo me acuerdo una señora en especial que luego hizo una depresión psicótica y tuvo que manejarla con antipsicóticos. No, es que hay militares por todas partes, es que me están persiguiendo, es que no hay comida, es que no vamos a tener ningún suministro en los próximos meses, y el nivel de intensidad de ella incluso iba aumentando, nunca disminuyendo. Entonces también esas son algunas señales de alerta, por ejemplo, alguien que no duerme en 48 horas, alguien que está en riesgo de sí mismo o que pone en riesgo a terceros, o sea, alguien que dice, no, es que yo creo que el vecino me quemó la casa y acá yo tengo un bidón de parafina para ir a quemarle la casa. Todas esas son señales de emergencia. Ahí Súper. estaba poniendo alguien en el chat que habían personas además que habían que tenían las experiencias previas y efectivamente, claro, esas experiencias previas pueden transformarse en algo que sea positivo o como dice María José, en un detonante de un estrés postraumático previo asociado a esta nueva emergencia. Les dejamos ahí varias notitas donde pueden encontrar estos tips que estamos mencionando. Sí, y se me acaba de ocurrir también que lo que comentaban los medios de comunicación, ¿cierto? También la sobreexposición a tanta información, porque si uno está en un albergue y ponen una televisión y dan un matinal, todo es violencia, delincuencia, y que puede ser que está aumentando, ¿cierto? Pero tampoco hay que estarlo viendo todo el rato, a cada rato, porque si no uno cree que estamos en, en un país, en Bagdad, por así decirlo. Entonces, eso también, la sobreinformación también genera harta ansiedad y puede dar todas estas que comentaba María José, como esta depresión psicótica, que la persona piensen que ya es el fin del mundo. Y ahí también la diferencia con las personas mayores del resto es que los estudios dicen que a las personas mayores, sobre todo la mensajería por WhatsApp, les cuesta identificar cuáles son las fuentes oficiales y cuáles son cosas que alguien inventó y que dan vuelta. Entonces, genera mucho más ansiedad cuando les llega un bombardeo de información y que ellos no son capaces de identificar qué información es la real y cuál. Y ahí en el fondo esto que hablábamos de el rol que nosotros podemos tener como profesionales de reconocer qué informaciones, qué recursos hay para poder ir guiando ir guiando y acompañando a las personas. Hay personas que no van a requerir mayor apoyo por parte nuestro, pero hay otros que sí van a requerir ese acompañamiento. Así es. Viendo el chat, parece que ya no hay más ¿Mm? consultas. Quería Sí, mostrarles, Alejandro, si no tienes sí. si no hay otras preguntas, les puedo mostrar Mm, cortito ahí el tema del portal, dale, no hay problema. si te Sí. parece, mira. A ver, veamos. En el fondo, mencionarles acá este portal que nosotros les hablamos, que se llama Opción Mayor, invitarlos a que lo puedan visitar. Es algo que es bien fácil, que es intuitivo, que está en desarrollo. Nosotros estamos en Marcha Blanca y esto está pensado en toda la comunidad. O sea, en este momento nosotros estamos hablando con ustedes, que la mayoría son ciertos profesionales que trabajan con personas mayores, pero la idea es que esto sea para los profesionales y también para las comunidades, personas mayores y cuáles son sus familias. Y tenemos como tres, como les decía, estas dos áreas, la guía de datos y las notas de interés. Si ustedes entran a opcionmayor.com, les va a aparecer acá arriba un buscador donde ustedes ponen la palabra de lo que estén buscando, ya sea un profesional o sea una temática. Si ponen, en este caso, por ejemplo, emergencias, les va a salir todo lo que nosotros tengamos en el portal relativo a las emergencias. Y en este caso les van a aparecer las notas recientes, qué sé yo, de cuidar la salud mental, las emergencias de verano, las precauciones con el humo, y otras cosas que también son relacionadas y que ustedes pueden ir ahí como revisando. Y luego, en el fondo, las dos grandes espacios son esto, que es la guía de datos, ¿ya? Que son estos datos confiables seleccionados por nosotros y en los cuales también, si ustedes tienen datos que quieran compartir, porque sean buenos en calidad técnica, en lo humano, en distintos ámbitos de la vida, nos escriben a través de ahí el formulario de contacto y los pueden compartir con nosotros. Panoramas de ocio tiempo libre, salud y cuidado, distintos profesionales. La idea es que en el fondo acá haya información que sea confiable para favorecer la toma de decisiones de las personas. O sea, si uno dice trámites y gestiones legales y aprieta, le van a aparecer
como ciertos datos de, no sé, abogados, destinos de vacaciones, dónde tomarse exámenes, etcétera, ¿ya? Y si vamos al lado de las notas de interés, aparecen estos cuadraditos, como los que les estábamos mostrando, que tienen que ver con las distintas temáticas vinculadas a temas de personas mayores. Salud, salud mental, conversatorios, etcétera. Así que ahí los dejamos invitados a que lo puedan revisar con ustedes y difundir con sus usuarios y enviarnos y hacernos el contacto y el feedback que consideren. Súper. Muchas gracias por el espacio, por diseñar esta página que por lo que ves se ve bastante útil como para las personas que necesitan más información de personas mayores, está bastante clara. Al parecer, sí, ya no hay más preguntas, entonces estaríamos cerrando la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Marilú, María José, por estar acá. Esta fue una presentación ad honorem gratis, así que se agradece el compromiso de hacer esto, de correr agendas y también lo mismo para las personas que están como asistentes, así que esto es un trabajo netamente altruista. Eso pues, muchas gracias a todos y todas y nos estamos viendo en otra transferencia, le estaremos haciendo llegar. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.